humilde apreciación, creo que la bancada que dice apoyar a Nicolás Maduro por primera vez hizo algo inteligente. Se retiró para no tener que defender a Nicolás Maduro. Me toca presentar, en representación del pueblo soberano y en defensa de la voluntad popular, con fundamento en los artículos 201 y 222 de la Constitución, el acuerdo para declarar la responsabilidad política del presidente de la República por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación. En mi intervención voy a hacer énfasis en la devastación de las bases económicas. Se trata este debate de si el presidente de la República es responsable o no de las causas que hoy tienen a nuestro país sumergido en la más espantosa crisis política, social y económica de toda su historia. Y quería hacer un breve balance de lo que ha sido el desempeño de las principales variables económicas y de las principales empresas que impulsan la economía nacional y que son, por responsabilidad y competencia de nuestra Constitución, absoluta responsabilidad del Gobierno Nacional. La estabilidad cambiaria, responsabilidad del Gobierno Nacional y la principal autoridad monetaria del país, Banco Central de Venezuela, cuya Junta Directiva y Presidencia fue colocada y obedece al Ejecutivo Nacional. En el 2012, cuando asume Nicolás Maduro la presidencia, el tipo de cambio paralelo era de bolívares 10. Hace 3 años, ya vamos para 4. Hoy el tipo de cambio paralelo está en el orden de los 4.000 bolívares. En toda economía, uno de los indicadores que refleja si un país progresa, se fortalece su economía, es el tipo de cambio. Obviamente, la economía venezolana, según este indicador, el retroceso ha sido, como dice el proyecto de acuerdo, devastador. La deuda venezolana en el año 2000 estaba por el orden de los 30.000 millones de dólares. Cuando asume Nicolás Maduro, estaba en el orden de los 180, 190 mil millones de dólares. La deuda consolidada, es decir, deuda financiera, deuda de PDVSA. Empezó a crecer con Nicolás Maduro una deuda que nunca había tenido la República, que es una deuda comercial. Es decir, a través del tipo de cambio o del control cambiario, el Estado se comprometía, una vez el solicitante cumplía todos los requisitos, en cancelarle a los proveedores extranjeros de la mercancía los dólares ya autorizados. Por primera vez, este gobierno le dejó, se comprometió con los proveedores de medicamentos, de alimentos, de repuestos, entre muchos otros, a cancelar su mercancía. Los solicitantes empresarios cancelaron en bolívares el precio de la mercancía y se trajo la mercancía. El gobierno no pagó los dólares. Esa deuda, dicen, está entre los 18.000 y 19.000 millones de dólares, y una de las más penosas porque es la que evita que se pueda seguir trayendo medicamentos, mercancías y alimentos del exterior. Creció en este periodo de 3 años más de 60.000 millones de la deuda externa consolidada. Pero lo más grave es que esta depreciación de nuestra moneda, esta devaluación de la moneda y el crecimiento en la deuda externa venezolana se produjo en la mayor expansión del precio del barril petrolero históricamente conocida en el planeta. Más de 10 años con un barril de petróleo sobre los 90 y los 100 dólares. Los ingresos por concepto de exportación petrolera, la captura del capitalismo internacional a través de la venta del petróleo, alcanza casi el billón de dólares, es decir, 999.000 millones de dólares
más 1 millón más, para que se pueda medio entender semejante cifra. Y a pesar de eso, terminamos multiplicando por 10 nuestra deuda externa y depreciando nuestra moneda en los últimos 3 años y 10 meses de 10 bolívares a 4.000. La inflación, cuando comenzó Nicolás Maduro, ya estaba alta, estaba en un 40, un 60%, una de las más altas del mundo. Mucha preocupación, escasez de un 30%. Comenzaron a retrasarse los informes del Banco Central en cuanto a la inflación y en cuanto a la escasez. Aquel nuevo presidente entraba prometiendo que iba a acabar con la inflación, que el dólar paralelo, que era 10, lo iba a unificar con el dólar oficial, que eran 5 o 6 bolívares. Este año la inflación, por conocimientos de filtraciones del Banco Central, Fondo Monetario Internacional e importantes empresas de análisis de inflación internacionales, está por el orden del 600 a 700%. Esta, que es la economía con las reservas petroleras más grandes del planeta, en el año antes pasado, en el segundo año de Nicolás, retrocedimos 4%. El año pasado 7%, y el pronóstico para este año está entre 6, 7, 8% de retroceso económico. Hay una definición económica llamada estanflación, que define a una nación con alta inflación y estancamiento económico. Eso es algo muy raro en una nación, porque cuando hay alta inflación, eso produce siempre un mínimo de crecimiento económico. Pero cuando no hay crecimiento económico, sino estancamiento, se define como estanflación. Inflación alta, hiperinflación con pequeño crecimiento económico, produce en la economía y en los pueblos miseria, hambre. Ahora imaginémonos nuestra economía, que tiene alta inflación con retroceso económico, ni siquiera estancamiento. Retroceso económico, eso no tiene definición en la economía. Tendremos que ponerlo, no sé, el síndrome Chávez-Nicolás. Pero lo cierto es que el empobrecimiento brutal por la combinación de esas dos variables es algo que no tiene perdón, y que un gobierno con todas las ventajas como fue el gobierno de Chávez y el que ha tenido Nicolás, un pueblo esté padeciendo esto. Caramba, ¿quién será el responsable? Pero vamos a donde ellos tienen el total control y responsabilidad de su conducción, que es nuestra industria petrolera, que según Rafael Ramírez, Ali Rodríguez y el presidente Chávez en el año 2007, para esta fecha íbamos a estar produciendo aproximadamente unos 6 millones de barriles diarios. Cuando Chávez recibió, la industria petrolera producía 3.100.000 barriles. Cuando Nicolás recibe la presidencia, la industria petrolera ya había perdido 400.000 barriles y estaba en 2.700.000. Pero lo más impactante es lo que ha sucedido este año, donde la producción de nuestra industria petrolera estaba en cifras extraoficiales entre 2,5 millones y 2,600,000. Nos acabamos de enterar por el acuerdo de la OPEP que la producción petrolera de nuestro país está en 2 millones de barriles. Es decir, el presidente de PDVSA, toda su junta directiva designada por Nicolás Maduro, y un presidente en Venezuela tiene que revisar los indicadores, las auditorías, las cifras de PDVSA todos los días, porque eso es lo que alimenta la economía venezolana, han fracasado estrondosamente. Ahora, ¿de quién será la responsabilidad de ese fracaso? Este es el único gobierno que dice que el fracaso en la materia de su competencia no es del quien gobierna, sino del que no está en el gobierno. Las empresas básicas en el suelo, no hace falta ni decir cifras, están produciendo a un 15 y 20% de su capacidad, todas con pérdida. No tienen cómo enfrentar la nómina el año que viene ni los compromisos en dólares. Por cierto, PDVSA le debe a todo el mundo, tanto en bolívares como en dólares.
El pozo más importante de la faja del Orinoco, que está en Monaga, ha perdido la mitad de su presión. Vamos a seguir disminuyendo la producción de petróleo. ¿Eso es responsabilidad de quién? Otro ejemplo, más humilde, responsabilidad total de este gobierno. Una empresa que financiaba el 30% de lo que se producía en el campo venezolano, con maquinaria, con fertilizantes, con semillas, llamada Agroisleña. La expropia Chávez. Continúa Nicolás. Esa empresa hoy absolutamente cerrada. Toda su directiva, presidencia, gerencia, al igual que PDVSA, las empresas básicas, o militantes del PSUV o militantes del gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Es responsabilidad de quién eso? Mercal dejó de existir. Y lo más grave, en el último año, todas las medidas económicas del gobierno y sobre todo la ejecución presupuestaria en más de un 70% a través de créditos adicionales se realizaron en violación a la Constitución a través de sustentándose o evadiendo el control parlamentario a través de los llamados decretos de emergencia, que como todos aquí sabemos no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, ni su solicitud inicial y mucho menos su prórroga. La situación es tan grave para el año que viene que la principal calificadora de riesgo de China y una de las más importantes del mundo, que trabaja con el gobierno chino, que de paso es amigo del gobierno venezolano, descalificó la deuda venezolana de B a triple C. Es decir, lo que está diciendo la compañía Dagón es que Venezuela no tiene cómo pagar la deuda el año que viene. Para colmo, la oscuridad. No solamente han aprobado no sé cuántos créditos adicionales sin pasar por la Asamblea, es que en los últimos 3 años de la gestión, y esto es responsabilidad absoluta de Nicolás Maduro, todos los dólares aprobados por el control de cambio CADIVI y por el DICOM están ocultos. ¿Quiénes son sus beneficiarios? ¿A quién se les entregó esa lista, esa cantidad de dinero? Hoy tenemos información que todavía siguen liquidando dólares a 10 bolívares, a un ritmo de 3 millones diarios. ¿A quién se lo están dando? Dólares a 10 bolívares. Están entregando dólares a 600, que ahora lo pueden cambiar a 3.900 o 4.000. Y no publican las listas. Yo quiero concluir diciendo que la última locura que ha cometido este gobierno y que refleja claramente el por qué nuestro país está como está, es lo que están haciendo con el ajuste del cono monetario. Hoy, señores, ya tenemos un porcentaje muy alto de estaciones de gasolina cerradas porque no tienen cómo cobrar la gasolina. Ni nosotros vamos a tener cómo pagarla. El día viernes, no sé cómo va a ser el pueblo venezolano para pagar el transporte público, que la ruta interurbana en casi todo el país cuesta casualmente 100 bolívares. Las monedas apenas las están comenzando a acuñar y los billetes de 500 que van a llegar a ver si se comienzan a distribuir el jueves es una pequeña cantidad. El 70% de la masa en billete venezolana es de billete de a 100. Al sacarla no hay cómo sustituirla ni con lo de 50 ni con lo de 20. Es decir, vamos a un punto de colapso donde la gente no va a poder pagar el transporte público, el metro, el ferrocarril, ni la gente va a poder poner gasolina. Y todo esto por la genialidad de Nicolás y sus asesores, que explican claramente con esa improvisación y dañina decisión el por qué nuestra nación está como está. Sin duda alguna, señores y señoras, esto es un gobierno que desconoce la Constitución, desconoce la ley, no respeta el dinero ajeno y no tiene propósito de rectificación. Creo que solamente con una gran presión de nuestro pueblo organizado, coherente, con absoluta determinación y orientados por una dirección política en el marco de la Mesa de la Unidad, con el apoyo internacional, es que vamos a lograr producir una consulta electoral que el próximo año nos lleve a que sea el soberano el que en las urnas electorales produzca el cambio en el país.
sin duda alguna, a la luz de los acontecimientos, de lo que sufre nuestro pueblo, de lo que padece nuestra gente, la responsabilidad absoluta y total es de este gobierno y es de Nicolás Maduro. La bancada de la Unidad, con mucha firmeza, va a votar este proyecto de acuerdo en función de seguir avanzando en crear las condiciones de producir el cambio político en el país. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.